Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Acapulco y vamos a abordar un tema muy interesante. Hablaremos del transporte público en Acapulco. El transporte público en Acapulco ha sido un punto medular que nos va a permitir o bien hacer que esta ciudad salga adelante o en su defecto se quede estancada. Para esto hemos invitado a varias personas expertas en la materia y queremos presentárselas. Nos acompaña Jonathan Ramos, quien es licenciado en comunicación. Actualmente atiende comunicación y atención al usuario de Acabús y es parte de asesoría de estrategias digitales. También está con nosotros Javier Reyes, quien es licenciado en comunicación y relaciones públicas, maestro en mercadotecnia y bienestar social, director de proyectos de Mecanautus Consultores. También tenemos la presencia de Anaí Gatica, quien es arquitecta, maestra en ciencia y desarrollo sostenible, fundadora de Guerrero en Bici y consultora de movilidad. Contamos también con la presencia de Javiera, permítanme tantito, Javiera Donoso, licenciada en Historia, doctora en Investigación de Ciencias Sociales, con mención en Sociología, catedrático CONACYT del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, a quienes le damos a todos su más cordial bienvenida. Yo soy Luis Ramos, arquitecto, especialista en construcción sustentable y eficiencia energética. Si bien es cierto, estamos tratando de poner en la mesa de análisis el punto del transporte. Algunos lo sufrimos, algunos lo usamos, algunos no lo usamos. Es por eso que necesitamos empezar a ver diferentes enfoques. También nos va a acompañar el secretario de Semarén, quien es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Políticas, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero, de quien estamos esperando se conecte en cualquier momento. Bueno, con esto dicho, Jonathan, me gustaría iniciar contigo. Vamos a tener unas rondas de participaciones y me gustaría que iniciaras tú. En ese sentido, que nos aportes tu experiencia y tu práctica finalmente, ¿no? Con todo esto que estás haciendo vía Cabús, ¿qué onda con el transporte? Así es, pues primero agradecerles muchísimo, muchas gracias a todos, buenas tardes a todos, es un honor y un privilegio estar en este webinar del transporte público. Pues explicarles precisamente lo que decías, Luis, es muy cierto. El transporte público es un tema muy importante, creo que de mucho análisis en el puerto de Acapulco. Han sido años en el que pues el transporte público ha sido tema también para todos los ciudadanos. Y nosotros, quería empezar con un tema muy importante que yo creo que en el 2016 fue un tema más escuchado desde el 2013, que la creación de un sistema BRT en Acapulco estaba en proyecto, empezó y en el 2016 arrancó, pasó por 3 administraciones para que fuera realidad. Y a lo mejor la gente pues se preguntaba mucho que qué era un sistema BRT. Bueno, un sistema de BRT lo que trae es un autobús de tránsito rápido, y un significado muy importante es simplemente hacer eficaz el transporte en Acapulco, en una ciudad, y también hacer recorridos eficaces para los usuarios o para los ciudadanos. Acabús inició el 25 de junio del 2016. Y bueno, yo creo que muchos recordarán, ¿no?, que era la novedad del 2016. Se detuvo por varias acciones el tema de su inauguración, pero arrancó, y arrancó de una manera yo creo que histórica, porque realmente cambió la forma también de transportarse de muchos usuarios. La gente en Acapulco no sabía que era un transbordo, no sabía ocupar una tarjeta,
para viajar en un transporte público. No sabía la diferencia entre rutas alimentadoras y rutas troncales, y creo que por el paso del tiempo, a cumplir el 25 de junio, se cumplen 4 años de arrancar Acabús, y creo que ha sido muy importante la evolución que ha traído el transporte público. Un dato muy significativo es de que de más de 360 autobuses que tenían una antigüedad de 35 años, 40 años aproximadamente, actualmente Acabús cuenta con 135 unidades que manejan obviamente una tecnología diferente, acorde también al medio de la avenida. Existe un camellón, estaciones a nivel del piso del autobús y con cobro obviamente de pasajero previo, y la prioridad obviamente de los autobuses en las intersecciones. Y creo que esa fue una evolución muy drástica para el transporte, una modernidad. Claro que hay todavía mucho por hacer en el puerto de Acapulco en cuestión de transporte público, pero sí hubo un cambio antes y después de Acabús. Yo lo creo así desde mi opinión personal. Y pues nosotros creo que hemos sido a nivel nacional, los BRT se han pues duplicado, ¿no? También se han copiado las cosas que existen en transporte público en varios estados y se han aplicado también en municipios o en ciudades que quieren convertir realmente en transporte público. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de conocer a Anaí, siempre platicamos de que es la ciudadanía también la que debe de apoyar mucho el transporte público, que tienen que hacer mucho hincapié también en las autoridades, en estar cuidando el transporte público y además aplicando leyes y estándares que no hay que descuidar para que realmente en el transporte público pues haya una calidad. Nosotros hablábamos al principio de Acabús como una experiencia, ¿no? Que el usuario quería una experiencia, el ciudadano quería una experiencia, pero ahorita cambiamos nuestro sentido porque realmente el usuario quiere certeza. Si quiere certeza en que va a ir en un autobús seguro, en un autobús que es económico, en un autobús que es rápido y que también Acabús tiene una inclusión con las personas con discapacidad y una accesibilidad. Claro que falta mucho por hacer, pero estamos buscando esa inclusión y que realmente más que nada el usuario se sienta escuchado, ¿no? Porque tenemos las redes sociales, tenemos un centro de atención telefónica y creo que eso ha cambiado también la forma de interactuar con el transporte público, porque pues antes no se podía cuestionar o hacer un reporte o la gente se quedaba simplemente con qué forma se localizaba o cómo se conectaba con un transporte público. Y esa es la diferencia. Creo que ha sido muy factible, falta mucho para hacer. En Acapulco falta conectar más Acabús, más transporte público más eficaz, y creo que ha sido muy fundamental el apoyo de la ciudadanía, de los usuarios, y que realmente más asociaciones, así como Anaí, que se han hecho también la inauguración de ciclopuertos, hemos estado escuchando también iniciativas y también la apertura a los ciclistas los días domingos, y estamos en eso, en estar conjuntando estrategias para que realmente el transporte público sea más eficaz en Acapulco. Te agradezco tu participación, esta primera ronda. Y finalmente lo que comentas es muy cierto, ¿no? La llegada de Acabús a Acapulco cambió la manera de hacer muchas cosas en la ciudad. Algunos les afectó o sienten que fue una afectación, pero para otros fue un instrumento de movilidad importante. Javier, Javier Reyes, tuviste la oportunidad de estar en Boston y de alguna manera tu postura del tema del transporte también es muy importante para nosotros. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Javier, estás en Perdón, mute. perdón, sí, Ya, 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 perdón, perdón, ¿eh? gracias. Sí, 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 qué bueno que me hicieron señas. Voy a compartir unas láminas que preparé para la ocasión. En mi caso, bueno, mi foco son los temas de bienestar, es el doctorado que estoy estudiando y me voy a enfocar justamente en pues esta intersección entre transporte público y bienestar. Me permito compartir algunas. Me deben dar oportunidad para compartir. Aquí dice que el anfitrión me debe de
debe dar permiso para compartir. Entonces, no sé si haya Sí, a posibilidad ver, ahí. danos, es que no estábamos, a ver, danos un minuto, a ver, danos Sí, un momento. claro. Mientras, déjame comentar a todos los que nos están siguiendo, saludamos a Ricardo Ramos, Ángela Rayón, Olga Ramos Pineda, Francisco Galo, Dalton, Caria García Ramos. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas, vamos a estar leyendo, al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas, donde pueden direccionar de manera muy concreta una pregunta a alguno de los panelistas o en lo general y simplemente vamos abordando los temas. ¿Te dejó hacerlo el tema de transmisión? No, Javier, fíjate que ahorita nos está, Ya pude, ¿eh? Estoy viendo aquí ¿ya? que sí. A ver, Parece que sí. A ver, no sé si ya, se ya está, alcanza. perfecto, va, Ahí está. adelante. Bueno, miren, muy rápido, no es una presentación escolar, pero básicamente cuando hablamos de bienestar y transporte público, pues esta intersección, reflexionaba sobre el tema porque pues es un tema interesante, me parece, en la consecución de bienestar. Pero primero habría que definir qué cosa es esto de bienestar. A grandes rasgos, el bienestar podría entenderse como experiencias individuales o una experiencia o un estado que resulta de experiencias individuales o también a la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Necesidades que nos permitan conseguir nuestros objetivos, prosperar y sentirnos satisfechos. Estas definiciones son importantes porque nos han ayudado a dar una orientación a la política pública. Una de las preguntas importantes en la política pública, en la política social particularmente, en la actualidad, es cuál es el fin de la política social. O sea, no nos preguntamos cuáles son los objetivos o qué es lo que queremos hacer, sino además para qué, sería la pregunta, ¿no? Este para qué lo responde de alguna manera el bienestar. Yo diría, y no porque esté estudiando el tema, pero diría, creo que podríamos decir que en este momento el bienestar o el término de bienestar es como el signo de nuestros tiempos. Y justamente tiene que ver por este énfasis hoy día en el bienestar está relacionado con todas estas preocupaciones de las sociedades contemporáneas, de las sociedades posmodernas, sobre para qué estamos produciendo estos servicios sociales, estos servicios, ¿no? ¿Para qué estamos produciendo estas políticas sociales? ¿Para qué producimos y además entregamos políticas sociales? Y además, ¿para quién? ¿No? Sería la otra pregunta. Entonces, que es también importante en el sentido de la diversidad y experiencias de vida de las personas, de acuerdo con Stiglitz y Fitoussi. Más o menos la idea de bienestar, podríamos decir que a partir de este siglo cambia su orientación. Todo el siglo pasado, cuando se hablaba de bienestar, más bien el término bienestar no se utilizaba, sino más bien se empleaba con mayor frecuencia el término de desarrollo, y particularmente se hablaba de desarrollo económico. Sin embargo, cuando se hablaba del beneficio hacia las personas, siempre había un énfasis en las misiones económicas del bienestar, particularmente en el Producto Interno Bruto o PIB. Pero no es sino hasta este siglo que hay un mayor énfasis en la medición de bienestar multidimensional. Este bienestar multidimensional está construido a partir de condiciones materiales, calidad de vida y sustentabilidad. Y veremos pues que estamos hablando de una serie de conceptos que tendrían que empezar a moldear la entrega de servicios públicos, entre ellos el transporte, por supuesto, ¿no? Las vías, la accesibilidad. Entre estas condiciones materiales se encuentran todas esas que de por sí ya se consideraban anteriormente, como el ingreso, la riqueza, el empleo, la vivienda, la alimentación. Si una persona antes se consideraba tenía estas condiciones materiales, por tanto podemos hablar de que estaba en una condición de bienestar. Pero además se han agregado otros aspectos, se han ido sumando aspectos que también se consideran hoy día ya relevantes en las mediciones de bienestar, como el estado de salud, este equilibrio entre el empleo y el tiempo libre, la calidad de vida, la educación y habilidades o competencias, como se le llama en muchos lados, las conexiones sociales o el capital social, el compromiso cívico y gobernanza, la calidad del medio ambiente, la seguridad personal, y este te pongo en rojo que es el bienestar subjetivo, que te habla un poco más de él.
Y además como componente de del bienestar, la sustentabilidad. Es decir, no podemos pensar en el bienestar como en lo que el bienestar como solamente lo que pasa hoy día, sino además cómo vamos a lograr que este bienestar se preserve, pero además se mantenga y podamos sostenerlo en el futuro. Es decir, que el bienestar de hoy no sea el perjurio de las generaciones futuras, ¿no? Y aquí se habla pues de la preservación y continuación del capital natural, económico, humano y social. El bienestar subjetivo, otro concepto relacionado acá, nos indica que dentro de todas estas mediciones, un aspecto importante es, además de eso, cómo las personas o los sujetos percibimos todas estas condiciones de bienestar, es decir, no solamente estas condiciones materiales, la salud, acceso a la salud, a la vivienda, etcétera, sino además también cómo lo percibimos y qué produce. Y ahí tenemos algunos conceptos que se supone o se consideran componentes de este bienestar subjetivo: la satisfacción con la vida, el balance afectivo, la felicidad, que aunque parecieran temas o conceptos muy abstractos, sirven para medir o para evaluar cuál es la percepción de los sujetos respecto a los servicios que reciben, en general a su vida, pero enfocado al tema de transporte público. ¿Cómo afecta eso, pues, a esta percepción de bienestar o de sentirse bien, ¿no? Voy a dejarle hasta aquí para la siguiente ronda. No sé si hay alguna pregunta o comentario o hasta después. Muy interesante tu punto de vista, Javier, y lo que nos platicas en relación al tema que estás estudiando, que es el tema del bienestar. Con esto, me gustaría cederle la palabra a Javiera Donoso, doctora, para que entraras en este bloque de participación y nos aportes tu punto de vista en relación al transporte público en Acapulco. En lo que nos conectamos, les envío saludos también al arquitecto Manuel Ruz, Andrés Serranos, a Oídos Cancún, quien requiera, si ¿Ya me requieren oyen? hacer alguna pregunta, ya estás activa. Ok, ¿y están viendo Adelante. la pantalla? Sí, adelante. Ok, bueno, yo en realidad soy especialista en términos de seguridad y violencia, llevo 5 años trabajando en Acapulco, entonces dentro de los estudios que he realizado y que he tenido que trabajar, están directamente vinculados con el transporte público. Entonces, bueno, aquí como antecedentes tenemos en términos generales que entre el 2015 y el 2019 se realizaron una serie de investigaciones científicas en búsqueda de respuestas a la situación de discriminación y violencia en el puerto de Acapulco para el proyecto 1200 Ciudadanía y Violencias Urbanas en Guerrero, propuesto por la Universidad Autónoma de Guerrero del programa Cátedras CONACYT, como también para la Oficina de las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, donde tuve que trabajar como consultora. El periodo estudiado fue entre el año 2012 y 2018, utilizando diversas técnicas y metodologías de investigación mixta. Se levantó una encuesta de grupos vulnerables sobre discriminación y violencia en la zona urbana de Acapulco el año 2016, y también se revisó la prensa, específicamente el Diario del Sur entre 2012 y 2019. Además, se aplicó una encuesta de victimización en el año 2018 y también se revisó información y documentación de estadísticas oficiales. Dentro de los resultados que se pudo encontrar en términos de criminalidad y violencia en Acapulco, una de las cosas que más nos llamó la atención es que las víctimas de la actividad criminal, o sea, si los clasificamos por actividad económica, oficio o profesión, el 51% de las personas que mueren en Acapulco son taxistas o transportistas. Muy por debajo vienen los empresarios y comerciantes, que es lo que uno podría pensar que es un porcentaje mayor, pero en realidad son los taxistas con un 51% y los transportistas con un 8% los que terminan con un 59% de homicidios en el puerto de Acapulco entre 2012 y 2017, que fueron los identificados y los registrados por la prensa local. Esto nos parece súper interesante en el sentido de que la vulnerabilidad
digamos, y la letalidad de este trabajo es sumamente alto, y eso implica que en realidad hay que poner mucha atención en términos de seguridad, prevención del delito y violencia en el transporte público en Acapulco. Por el tipo de actividad de la víctima, en los casos en los que se pudo identificar, 407 homicidios, se obtuvo que el 51% de las víctimas eran taxistas, el 8% eran transportistas. De lo anterior podemos deducir que efectivamente las actividades económicas que mantienen fluidez de dinero en efectivo permanente son actividades más peligrosas para la población en Acapulco. No necesariamente es necesario estar involucrado en este tipo de actividad criminal para ser víctimas de los verdugos de la muerte. Sin embargo, hay que tener en consideración, y de acuerdo a las entrevistas que se realizaron, entrevistas a profundidad, etcétera, que en realidad los transportistas cumplen una doble función. Son víctimas y victimarios. De alguna manera tienen que participar dentro de la actividad criminal, si no esto les puede costar la vida. Entonces ellos no solamente abastecen al crimen en términos financieros, digamos, porque ellos están permanentemente pagando cuotas, sino que también a veces tienen que o prestar sus vehículos para algún tipo de actividad criminal o participar como en algunas actividades criminales vinculadas a los secuestros, a los levantones, a los cobros de cuotas, a llevar a los cobradores de cuotas a los lugares donde corresponden, trasladar de mercadería, halcón o espionaje, etc. Entonces, aquí hay un nivel de vulnerabilidad de esta población muy alta. Por otro lado, los homicidios están ligados principalmente a altas horas de recaudación del capital. ¿Eso qué quiere decir? Que si un taxista trabaja 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, a las 4 de la tarde ya empiezan a tener suficiente dinero donde se les pasa a cobrar la cuota. Generalmente los homicidios se daban entre las 12 del día y las 4 de la tarde de los taxistas, o antes de que cerrara la garita, que son como 7 u 8 de la tarde, cuando cambia el turno, se generaban los homicidios en esos espacios. El crimen en Acapulco, entonces, se encuentra movilizado gracias al transporte público. La informalidad y escasa regulación del transporte público propicia que este servicio sea cooptado y controlado por la criminalidad que opera en la ciudad, cumpliendo funciones estratégicas de espionaje, vigilancia, control territorial y movilidad. El transporte público requiere convertirse en un tema prioritario en la discusión y reflexión vinculada a la prevención del delito y la erradicación del crimen en la ciudad-puerto. La necesidad de modernizar y crear una red general, centralizada, compleja y extensiva del transporte público podría presentar una respuesta contundente por parte de las autoridades al combate del crimen. Como Jonathan decía, efectivamente, Acabús contribuye de manera significativa a la reducción del crimen al poder desarticular de alguna manera estas redes, digamos, de transporte informal que existían en Acapulco hace 4 años, ¿no? Sin embargo, es insuficiente. Siguen operando redes de colectivos complejos en toda la ciudad y siguen operando, digamos, en las zonas más periféricas, distintos mecanismos de transporte público-privado, que son los que conectan a la población más vulnerable, más periférica, con las redes de transporte de Acabús. Entonces, si bien Acabús demuestra que puede aportar de manera significativa a la reducción del delito, es insuficiente y no ha logrado ampliarse de manera significativa y progresiva durante el tiempo. Por lo tanto, sigue siendo la población más vulnerable, aún más vulnerable, porque tiene que utilizar estos otros mecanismos de transporte. Por otro lado, ya me pasé mi tiempo. Por otro lado, hay otra cosa muy significativa en esto, que en los espacios se hizo un encuentro sobre discriminación y violencia en Acapulco en el año 2016. Y dentro de las cosas que se encontraron
Javiera, por perdón que ejemplo, te interrumpa, fíjate que se te está distorsionando un poquito el audio. Voy a pasar ahorita con otro panelista para también tener estos bloques de tiempos homologados. Ahorita te vuelvo y continuamos con tu tema. Es muy interesante los datos reveladores que nos indicas y sin embargo, pues siendo local, me sorprende estos datos, ¿no? Entonces, ahorita le voy a pedir a Anaí Gatica, experta en movilidad, que nos comparta su participación. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo les quiero hablar de otro perfil de la movilidad. En la movilidad hay distintas redes o distintas opciones, o eso al menos es una realidad en las capitales del mundo. Gracias a medios internacionales, muchos mexicanos estamos enterados pues de que existen otros sistemas de transporte, aparte de las redes de trenes, de metros, trenes ligeros, están los sistemas de bicicleta público. Y bueno, quiero compartirles un poco de la presentación en unas diapositivas que hicimos, porque en la percepción del mexicano, todos estos sistemas lo ven como algo muy alejado de la realidad, de las condiciones socioeconómicas que imperan en el país. Sin embargo, ya tenemos bastantes ejemplos locales. Pudiéramos también mencionar que tenemos ejemplos en Latinoamérica y que, bueno, no son tan diferentes nuestras condiciones socioeconómicas de ellos. Lo que sí está cambiando y es muy diferente o dispar es la gobernanza. Esto es lo que está ahorita faltando en Guerrero y en Acapulco. ¿Podemos pasar a las diapositivas? Bueno, en las diapositivas que van a pasar ahorita van a ver 4 ciudades que han estado trabajando fuertemente primero en sus instituciones, en formar estas instituciones que van a trabajar temas muy específicos de movilidad, de espacio público, que tienen incluso muy monitoreado todo el tema de transporte en un sistema global. Siempre tienen esa perspectiva de que es una ciudad y entonces tiene que ser un mismo sistema y esto, bueno, lo integran a través de una misma forma de pago, una tarjeta. ¿Qué quería decirles? Aparte de que trabajan en esas instituciones, siempre están generando información. Esta información que es súper importante a la hora de justificar las inversiones. Algo que tienen en común estas ciudades es que tienen institutos de planeación, incluso estatal, también de forma metropolitana, ya están viendo cómo van evolucionando. Las ciudades a las que me refiero es la Ciudad de México, con sus alcaldías. También ya se están trabajando en la ciudad de León, Guanajuato. La ciudad de Morelia también está avanzando durísimo con este tema de integrar una red de movilidad no motorizada. La zona metropolitana de Guadalajara, que junto a Zapopan, bueno, van incrementando el número de viajes en bicicleta. Y esto no es que venga a ocurrir porque alguien tuvo la brillante idea nada más, sino que van implementando estas políticas a lo largo del tiempo. Tienen ya estrategias muy bien definidas y no importa que cambie digamos, el gobernante en turno, hay planificación que se queda ahí. Están haciendo uso estas ciudades del Fondo Metropolitano. Van trabajando en las redes de ciclopuertos, van incrementando la construcción de ciclovías y esto es muy importante para que entonces se pueda invertir en un sistema de transporte individual. Sin estas inversiones, si no le ponemos el dinero, el presupuesto necesario
pues las personas no es que vayan a ver la bicicleta ya como un medio de transporte, sino que lo van a seguir viendo como un medio para la recreación o como un producto turístico o incluso algunos con fines deportivos. Si queremos que la situación cambie en el mediano y largo plazo, habrá que empezar a tomar estas buenas prácticas que tienen las otras ciudades. Hasta aquí mi participación en este bloque. Muchas gracias, Anaí, por el punto de vista que nos compartes. Yo les quiero platicar un poco del tema de la movilidad y el transporte público que sufrimos o vivimos en Acapulco. Nosotros tenemos una ciudad que tiene pendientes muy inclinadas y zonas altamente, densamente pobladas. Por ejemplo, en la zona de Infonavit Alta Progreso, la zona de Palmasola, y muchas veces hablamos de poder conectar estos puntos de la ciudad con unos teleféricos. Vemos que intentan plantearlos de un enfoque turístico, cuando la primera visión que tendríamos que abordar o las primeras necesidades que tendríamos que cubrir son la de los habitantes. ¿Me pueden ayudar con las imágenes? Si bien es cierto que muchas de las zonas a nivel latinoamericana ya empezaron a implementar una movilidad desde otro enfoque, desde el enfoque social, y usan este instrumento para poder compartir y poder llegar con servicios a estas zonas, ¿no? Yo me imagino una estación con una guardería, me imagino interconectarnos con diferentes tipos de transporte, la bicicleta, la cabuz, para finalmente llegar a un tema de intermovilidad. Nosotros finalmente estamos buscando que Acapulco sea un punto de referencia a nivel nacional, a nivel internacional, pero no podemos avanzar o dar ese gran paso si no empezamos a planear desde adentro, ¿no? Si bien es cierto, nosotros carecemos de un instituto municipal de planeación, somos zona metropolitana y resulta que en materia de movilidad somos de las zonas peores calificadas en movilidad, que estamos dejando de hacer en la ciudad, que nos tiene en ese lugar. Si hoy en día salimos a cualquiera de las avenidas, nos damos cuenta que toda la infraestructura o la mayoría de ellas está enfocada hacia el automóvil, pero se excluye el peatón, no se aplica la pirámide de la movilidad de manera integral, no se aplica el concepto de calle completa. Entonces tenemos muy pocas prácticas en la ciudad donde hemos logrado rescatar puntos negros de la ciudad, por ejemplo en el caso de Paso del Pescador. Pero, ¿qué pasaría si nos conectáramos del Parque Papagayo hacia las zonas altas como un sistema de movilidad masivo, donde podamos ofrecer a los habitantes de la ciudad una manera diferente, una manera sustentable, una manera eficiente de podernos mover y que con un solo ticket puedas bajar, tomar un acabús, usar una bici? O sea, idealmente sería eso lo que estamos buscando. Pero bueno, yo con esto les dejo mi participación aquí. Y vuelvo contigo, Jonathan. En tu siguiente bloque, no sé qué nos quieras comentar. Seguimos abordando el tema. Les recuerdo a todos que si nos hacen preguntas, las vamos a estar respondiendo en el bloque de preguntas. Mientras aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Manuel Ruz Vargas, a Miguel Ángel Alarcón, a Ana Luna, a Erika Ramos, a Hermelinda Cruz. Jonathan, me quedo contigo. Sí, ¿qué tal? Pues la verdad me gustaría en esta segunda participación tocar algunos temas. Maestro Javier hablaba del bienestar, ¿no? Tan significativo aquí en el puerto que realmente, hablando del transporte público, pues sí falta mucho por hacer aquí en el puerto. Los datos que daba la doctora Javiera eran muy importantes en el tema de discriminación. Y sí, efectivamente, Acabús viene a ser un cambio en la parte del transporte público, pero faltan muchas opciones y lo que decía Luis era muy importante, ¿no? Interconectar algunas partes, porque Acabús prácticamente su operación está en la zona periférica del puerto de Acapulco y que llega a la zona centro del puerto de Acapulco.
Es un recorrido de su ruta principal de 32 kilómetros y ha beneficiado en algunas partes. Uno de los temas que hablaba la doctora Javiera y que, bueno, estuve escuchando es el tema de la discriminación también y la inseguridad que vivía también el transportista. Lo sigue viviendo en colectivos, en algunos otros transportes, pero aquí en Acabús nosotros medimos los datos que tenemos y ha bajado significativamente. Lo que decía la doctora Javiera es importante porque realmente cuando tú organizas un transporte, lo conviertes en un sistema organizado que haces que participe gobierno del estado, que participe los transportistas, que los capacitas para que ya no sean transportistas, sino empresarios, y que vean el transporte también como una empresa que tienen que cuidar, que tienen que sustentar, que tienen que estar cuidando también a sus empleados, porque ya no es el chofer, es el empleado, es el operador que está viendo y que ya no manejan efectivo, sino manejan una tarjeta, un sistema que realmente está beneficiando también tanto al operador como al ciudadano. Yo tengo un dato de Acabús que en el año anterior, 2019, tuvimos solamente 2 incidentes de asaltos menores. Contamos con el personal de seguridad en las estaciones. Ha bajado significativamente, hablando personalmente del tema de Acabús, significativamente el tema de la seguridad, porque lo que decía la doctora Javiera, sí es que el cobro de efectivo afecta muchísimo y aquí en Acabús lo hemos reducido a estar pagando con una tarjeta. Además, las jornadas laborales son respetadas para el personal del sistema, hablando de operadores, hablando de carrileros, de controladores, del personal de seguridad que se hace las jornadas laborales. Y además, no sé, doctor, el maestro Javier me corregirá, pero yo creo que genera un bienestar también para los empleados el tema de que pues tengan su salario cada quincena sin ningún problema, que tengan obviamente la prima vacacional, el aguinaldo correspondiente conforme a la ley y que también en este sistema se hagan pues participaciones, ¿no? Bonos, si alguien tuvo de hecho implementamos lo del colaborador del mes en el que se incentiva, ¿no? al mismo personal a tener una diferente actitud. Más que sea el esquema hombre-camión que está caduco en el país, también en el puerto de Acapulco, lo que nosotros queremos es cambiar la forma de que realmente los ciudadanos vean el transporte público y que también falta mucha concientización, pero realmente que los que trabajan en el transporte público vean que no solamente es estar recibiendo la cuenta diaria, ¿no? Sino estar manejando un esquema muy diferente y estar ofreciendo una calidad de vida también a los ciudadanos, a los usuarios que tienen que recorrer largos recorridos, que realmente Acabús ha funcionado, pero que realmente quieren llegar seguros a su destino de manera tranquila y también que sea incluyente. Tenemos una deuda con las personas con discapacidad, tema de adultos mayores también, pero aquí hemos participado, de hecho, con algunas asociaciones de personas con discapacidad. Hay un acceso gratuito para todas las personas con discapacidad en Acabús. Estamos cambiando algunos esquemas, también los cambiamos. Un ejemplo claro es la puerta de movilidad reducida que teníamos en las estaciones. Estaba muy angosta, la ampliamos para el tema de las personas con silla de ruedas y hemos estado haciendo algunas mejoras. Claro que falta algunas cuestiones, pero aquí lo que decía Luis, lo que decía también Anaí, era efectivamente eso, que realmente requería una institución, ¿no? Que no solamente fuera un ente que se haga cargo del transporte público, sino también era el municipio que participe, asociaciones civiles, gobierno del estado, gobierno federal, que realmente haya un vínculo más fuerte para que realmente el transporte público sea un tema prioritario, no solamente en el gobierno, sino también en el tema de todos los años, porque a veces el transporte público, lamentablemente, desde mi opinión personal, se ocupa en tiempos de campaña. Muy interesante tu análisis, Jonathan. Agradezco la presencia de Arturo Álvarez, quien ya se integró al webinar.
el maestro en Ciencias Políticas y secretario de Semarén. Quisiéramos darte la palabra en este momento para que abordaras el tema y reiterarte el agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy. ¿Sí, Arturo? Perdón. No, no te preocupes. Adelante. Estoy teniendo problemas con la computadora con la que estoy conectado. Estoy tratando de entrar a... Ya me dieron acceso por el otro lado. A ver si esto mejora un poquito. Ok. Vamos a ver. Nada más apaga uno de los dos micrófonos, por favor, para que solo usa un micrófono, porque si no se va a duplicar la transmisión. En lo que te conectas, mientras sigo saludando a las personas que se están. Ya estás aquí. ¿Ya estás instalado, Arturo? Ya, perdón, una disculpa, es que estaba teniendo... No, ni te preocupes, adelante. Con otra computadora. Muchas gracias, primero que nada, felicitarlos por este foro. Ya llevo un ratito conectado, tratando de resolver los problemas técnicos que a veces nos enfrentamos con esta nueva tecnología. Muy interesante, me pareció magnífico lo que estaba exponiendo Javiera. Pocas veces nos damos cuenta de esta vinculación que existe entre un tema como lo es el transporte público principalmente, pero también incluido el transporte privado para enfrentar o para tratar de entender también cómo eso se puede traducir en una herramienta para mejor enfrentar temas como la violencia y la inseguridad. Entonces, me pareció muy interesante. A la arquitecta Ana ya hemos tenido la oportunidad de en algunas ocasiones también coincidir en esos temas, y coincido enormemente con ella en lo que respecta a la necesidad de seguir impulsando, aprovechar y reconocer lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado en infraestructura para impulsar esquemas de movilidad más sustentables como la bicicleta, pero que también obviamente nos falta mucho. Y yo aquí es donde quisiera hacer mayor énfasis. Definitivamente estamos muy lejos todavía de lo que estoy seguro que todos los que estamos en este grupo desearíamos tener como modelo de movilidad en nuestras ciudades. Y hablando del estado de Guerrero, pues particularmente o principalmente en Acapulco, por el tamaño que tiene Acapulco, por la cantidad de población que tiene, pero además por lo que representa hacia el exterior la imagen de lo que puede ofrecer o lo que debería ofrecer Acapulco como imagen de ciudad, como imagen de destino turístico, y además, pues obviamente siempre con la mayor responsabilidad de ir avanzando en temas de mayor responsabilidad en materia ambiental y en este caso de transporte y de movilidad sustentable, sostenible. Estamos muy lejos todavía, hace falta mucha infraestructura, pero hace falta mucho también interiorizar todos, ciudadanos, usuarios del transporte, usuarios de las vías de comunicación y por supuesto las autoridades de todos los niveles. Hay que interiorizar esto, hay que entender que necesitamos adaptar y empezar a diseñar nuestras ciudades con modelos de movilidad, que en muchos de los casos ni siquiera tenemos que inventar nada. Hay que aprovechar muchos estudios que se han hecho. La OCDE ha invertido muchos recursos para desarrollar modelos de movilidad mucho más amigables con el entorno, y ahí existen estos modelos que bien se pudieran implementar en casos como Acapulco. Necesitamos este término de reorganizar o de reordenar el transporte. Seguramente coincidirán conmigo, lo hemos escuchado durante muchísimos años, 20, 30 años, la necesidad que se tiene en Acapulco de reorganizar el transporte público. Pero no se ha hecho, no se ha avanzado, no hay transportes diferenciados, no hay rutas que solamente atiendan a la parte suburbana de Acapulco, sino que todos tratan de llegar y confluir hacia el centro de la ciudad. Esto complica, por supuesto, el transporte, no permite que tengamos estos modelos como los que hablábamos, multimodales, ¿no? Donde en un tramo se pueda utilizar cierto tipo de transporte masivo, en otro tramo a lo mejor pudiera ser un transporte de menores dimensiones, y en el último tramo, que lo deseable es siempre que pudiera ser digamos que caminando o en algunas otras con algunas otras opciones como las bicicletas, ¿no? Para llegar
a los centros donde confluye la mayor cantidad de los trabajos. Necesitamos pensar en esto, necesitamos entender esta parte y necesitamos entender que un transporte de estas características puede tener un potencial enorme para atender muchas circunstancias, como el tema de la violencia, como hoy el tema de una pandemia, por ejemplo. Si tuviéramos un transporte mucho más eficiente, mucho más seguro, mucho más mejor ordenado, seguramente también sería más fácil utilizar el mismo transporte como una plataforma para poder frenar esta pandemia o para poder controlar de mejor forma la movilidad de nuestros ciudadanos, que se ha mostrado y que hemos visto que ha sido muy complicado, que poco hemos entendido y que la movilidad en Guerrero y en Acapulco particularmente, que es donde mayor número de casos y de contagios tenemos, pues obviamente el mayor problema es reducir o disminuir considerablemente la movilidad. Entonces, yo lo dejo esto como reflexión. De verdad celebro este tipo de foros. De nueva cuenta me disculpo un poco, estaba terminando una sesión que se alargó un poquito más de lo deseado y luego tuve algunos problemas técnicos, pero con mucho gusto aquí estamos, pero además buscando que un foro como este permita llegar a tener algunas conclusiones que a nosotros como Secretaría de Medio Ambiente nos permita también adaptar algunas acciones que podemos estar llevando a cabo conjuntamente con la sociedad civil. Pues muchas gracias, Arturo, es muy interesante tu reflexión y nuevamente este llamado, ¿no? El tema de que el transporte no está a lo mejor siendo regulado de la mejor manera. Vale la pena ponerlo en la mesa y entender cómo es que el transporte en términos legales funciona en la ciudad. Sin duda una gran reflexión y muy interesante. Quisiera volverle a ceder la palabra a la doctora Javiera para que nos siga compartiendo estos datos tan interesantes. Javiera, adelante. Hola, ya, voy a terminar de compartir los resultados, perdón. Sí están viendo, ¿verdad? ¿La pantalla? Sí, adelante, Javiera. Ok, bueno, se hizo también una encuesta sobre discriminación y violencia en la zona urbana de Acapulco, y en los espacios donde se creía que existía mayor discriminación eran tres principalmente. Bueno, el más importante era la calle, al interior de las familias, y en tercer lugar se presentaba el transporte público. Lo que implica que también hay que trabajar en ese tipo de cosas, porque efectivamente habían sectores de la población, como la tercera edad y las personas con discapacidad, incluso los menores, que se sentían fuera de estos espacios o que habían sido discriminados dentro de estos espacios, ¿no? Y en una ciudad donde el abandono hacia la población discapacitada, con discapacidad, adultos mayores e infantes o niños, debieran de crearse políticas o programas específicos que pudiesen apoyar, digamos, y garantizar este servicio a estos segmentos de la población, incluso sin ningún costo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque efectivamente hay un abandono de estos segmentos de la población que es histórico, y que si bien el Acabús se suponía que venía a poder, digamos, apoyar a toda la población, estos segmentos se seguían manteniendo al margen o sentían que no estaban siendo incluidos dentro del espacio del Acabús. Ahora bien, las personas con discapacidad consideraban que el transporte público, o sea, que si se permiten el acceso a las personas con discapacidad, y el 59.6% decía que no. ¿Por qué? Porque decían, efectivamente, sí, hay camiones del Acabús, pero el de la red grande es el que tiene espacios para las personas con discapacidad. Sin embargo, las rampas están al lado contrario de donde se abre la puerta, por lo tanto no podemos ingresar. Y los buses de acercamiento son buses tradicionales, pequeños, donde no entra una silla de ruedas. Por lo tanto, tenemos que pagar un taxi que nos conecte con la estación del Acabús, que tiene la puerta correcta, con la plataforma correcta para poder ingresar. De lo contrario, no nos podemos subir, ¿no? Entonces, eso era interesante, porque era decir, están estrenando, esto fue en el 2016,
están estrenando un sistema de transporte que tiene fallas estructurales desde un principio y de inmediato hace pensar a la población que estos mecanismos de inclusión son una simulación porque en la práctica no funcionan. Entonces, aquí es muy importante pensar que el transporte público, ustedes lo ven desde una perspectiva, digamos, de conectividad, etcétera. Sin embargo, desde la perspectiva de la violencia y la seguridad, nosotros lo vemos como algo fundamental, ¿ya? Porque la violencia simbólica y estructural expresada a través de la discriminación hacia los grupos vulnerables, como personas con discapacidad, se expresa de manera explícita en el transporte público que existe en Acapulco. Los resultados de esta encuesta, al proporcionar evidencia empírica de primera fuente, nos deja ver que hay un sinnúmero de tareas pendientes del Estado para con la ciudadanía en los 3 niveles de gobierno, en los temas relativos al transporte público, como los mecanismos de inclusión, conectividad y acceso a derechos vinculados al libre tránsito de las personas con discapacidad. Si bien ha habido avances con la implementación del ACABUS, estos han sido insuficientes e incompletos. Entonces, a mí lo que me parece es que si bien a mí el arranque del ACABUS fue interesante de observar y la evolución en términos de seguridad y en términos de inclusión, me parece que se durmieron en los laureles y no siguieron extendiendo esta red. Es necesario, digamos, llegar a distintos niveles de acuerdo con los 3 niveles de gobierno para poder ir ampliando esta red, porque los segmentos más pobres y los segmentos más desprotegidos no necesariamente son los que viven en la costera o donde están las redes, digamos, más importantes de la CAU, sino que están en zonas más periféricas. Y esas zonas periféricas son altamente vulnerables en términos de seguridad, en términos económicos y en términos sociales. Por lo tanto, una forma efectiva de involucrarlos, incluirlos y abrazarlos, digamos, en la sociedad acapulqueña es a través de un transporte público, una red de transporte público más eficiente y más al alcance de todos. Eso es mi participación de esto. Doctora Javiera, sin duda alguna, los datos que nos muestras es un tema muy interesante para analizar. Fíjate que cuando nosotros revisamos el proyecto de Acabus, a mí me toca hacer la presentación, o sea, me contratan gráficamente para hacer la presentación de Acabus y de lo que se mostró inicialmente a lo que se construye o se consolida hoy en día, varía un poco. Entonces, el tema de la postura ante las personas con discapacidad, pues finalmente lo que no se mide no puede mejorarse, ¿no? Y no es, Jonathan, por favor, no es un tema así personal, ¿eh? Es un tema a todo el mundo nos preocupa el tema de Acabus, el tema de su interacción con el peatón, su interacción con el espacio público. Es decir, que yo visualizo la estación que está en el edificio Oviedo y cómo la estación de repente invade completamente la banqueta y está muy bien la estación, simplemente que pues para una persona con discapacidad en ciertos puntos de la Acabus se le dificulta y esta encuesta que hace Javiera sin duda alguna pues podría ayudarte a mejorar este servicio que tan útil es para la ciudad. Bueno, con esto pues te cedo la palabra y coméntanos tu siguiente bloque de participación. Sí, así es, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que lo que decía la doctora Javiera, un punto que voy a rescatar es el tema de conectar y que realmente los entes, las dependencias a lo mejor, falta aquí, y eso hablaba del tema Anaí también, es que realmente debe de haber una interconexión. Hablaba Anaí del tema de que en algunos municipios ya el transporte está municipalizado, o sea, es decir, el municipio se hace cargo del transporte, él lo regula, el municipio, él lo considera, y aquí nosotros, en el estado de Guerrero, pues hay una dirección de transporte, hay gobierno del estado y gobierno municipal. Además, nosotros como Acabus somos un organismo público descentralizado que depende del gobierno del estado. Entonces, yo reitero que realmente sí existen
avances que deben significar. Acabús se implementó en el 2016, pasaron 3 administraciones del gobierno del estado para que se aplicara al 100%, llega el gobernador Héctor Astudillo y él lo implementa. Aparte de implementarlo, o aparte de arrancarlo, organiza todo lo que estaba pues dejado, la verdad, en el tema de Acabús, del transporte público. Y yo creo que un tema muy importante que la doctora Javiera indica es que yo ahí estimo es que en el puerto de Acapulco también tienen que hacer valer la ley de tránsito, no transporte público o un sistema de transporte estar siendo eficaz si realmente no se aplica la ley de transporte, de tránsito municipal, no se aplican las infracciones, no se aplica el no estacionarse dentro de algunas estaciones. Y lo que decía el secretario también es fundamental, falta mucha ciudadanía en el puerto de Acapulco, faltan muchos usuarios, mucho transporte, automovilistas que respeten la ley, que respeten el tema de, bueno, hasta fue polémico ahorita por la pandemia, que el gobierno municipal aplicó el tema de no circula en el municipio. Creo que realmente hay muchas cosas que funcionan y no funcionan en el transporte público, pero creo, respeto las opiniones, pero creo que Acabús ha venido a cambiar la forma de transportarse en el municipio, ha cambiado también la informabilidad que había en el transporte público, ha hecho un orden y crea un sistema. ¿Qué falta? Sí, interconectar más zonas del puerto de Acapulco para que este sistema siga creciendo, porque tiene que seguir creciendo, porque bajo la ley es que es un sistema integral de transporte. Y si alguien quiere crear una nueva ruta, tiene que conectarse a este sistema de transporte. Y es lo que nosotros estamos pues luchando, apoyando. El director Carlos Blanco ha sido muy enfático en eso. Hemos entregado el tema de la gratuidad a las personas con discapacidad. Estoy en total acuerdo en que faltan muchas cosas por hacer en transporte público de Acapulco, pero creo que no había un cambio significativo. Llega a Acabús en el 2016, han pasado 4 años y creo que hemos avanzado en el tema del transporte público. Falta mucho por hacer, estoy de acuerdo en el tema, pero creo que la interconexión y que realmente se haga respetar la ley no solamente compete a un OPD como Acabús, sino también a las autoridades y muy fundamental es los usuarios y los automovilistas, que realmente juegan un papel muy importante para hacer un transporte público incluyente y accesible. Muy interesante, Jonathan, tu reflexión, sin duda alguna. Fíjate que yo escucho de alguna manera los datos de la doctora Javiera, escucho y a través de lo que hemos visto, ha mejorado el servicio sin duda alguna y creo que puede seguir mejorando. Me voy a permitir ahorita, ya hay algunas preguntas, vamos a seguir avanzando con la ronda como venimos organizados, pero mientras me aprovecho por la oportunidad para saludar al doctor Manuel Ruz, al expresidente de la Cámara de Industria de Construcción de Guerrero, Manuel Antonio Rojas Cerros, que nos está viendo, que también nos envía algunos comentarios, nos dice... Dice, fue un proyecto sin considerar la integración de los concesionarios. Faltó emular lo que hicieron en Monterrey. Sí, aún siguen funcionando de manera correcta. Es un comentario que nos deja. Con esto, Javier Reyes, ¿podríamos pasar a tu siguiente bloque de participación? Coméntanos, ¿qué onda? Tu micrófono, Javi. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, adelante. Okay. Bueno, solo para retomar algo de lo que había mencionado anteriormente, cuando nosotros pensamos, respondiendo a una pregunta que tú planteabas hace un momento y decías
en dónde se centran o dónde se fundamentan esta entrega, producción y entrega de servicios públicos. Pensaría que en el caso que más bien hasta hace algunas décadas, mucha de la idea de la entrega, producción y entrega de servicios públicos se centraba principalmente en el factor económico, es decir, qué resultados económicos puede traer, cuáles son los costos, qué produce, qué impacto económico trae. Se supone que esa perspectiva ha ido cambiando. Todavía está mucho de esta discusión en la mesa de los académicos, pero me parece que la tendencia sería en el diseño de políticas públicas, que eventualmente fuéramos moviéndonos hacia el diseño de una perspectiva de muchos de estos servicios públicos, de una perspectiva de bienestar, considerando varios de estos aspectos que mencionaba, ¿no? Las condiciones materiales, la calidad de vida, la sustentabilidad, etc. En el caso de México, esta es una gráfica de la OECD, es como una evaluación del bienestar en nuestro país. Algo que se puede notar aquí es que muchos de los factores o estos indicadores que tienen que ver con condiciones materiales, calidad de vida, son bajos en comparación con otros países. Algo en lo que sí estamos muy altos los mexicanos es en la satisfacción con la vida. Por alguna razón, los mexicanos, nuestros niveles de bienestar subjetivos siempre son altos, independientemente de las circunstancias. A nosotros nos pasan la violencia, las pandemias encima, pero seguimos siendo felices, lo cual es bueno, pero no refleja lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la práctica. Ya en específico, ¿cómo estaría relacionado o cómo sería esta intersección entre bienestar y transporte público? Es decir, habría que pensar y preguntarnos, el transporte público tendría que obedecer, las políticas de transporte público tendrían que obedecer, de transporte y movilidad en general, tendrían que obedecer al bienestar, y en qué sentido, en qué aspectos se interseccionan. Pues bueno, aquí tenemos algunos puntos que rescaté de la literatura sobre el tema. Por ejemplo, cómo el transporte cómo impacta en la distribución de la riqueza y los ingresos, la generación y mantenimiento de empleos, las repercusiones que puede tener el transporte en la salud, el equilibrio entre trabajo, vida y tiempo libre, cuánto tiempo pasamos en el transporte público, ¿no? Sería un tema importante también. Conexiones sociales y espacio público, lo mencionaban ustedes hace un momento, algunos ejemplos. Compromiso civil y democracia, el transporte público mejora el compromiso de la ciudadanía y mejora la democracia, la consecución de la democracia. Cómo mejora el cuidado del medio ambiente, cómo afecta la seguridad personal, ya también la exposición de la doctora Donoso amplio sobre el tema de la seguridad personal, y cómo promueve el transporte público el bienestar subjetivo. Algunas preguntas clave en este sentido serían, el transporte público, y yo no hablaré de Acapulco, sino el transporte público en general en Acapulco, promueve el bienestar individual y social, promueve la equidad y la diversidad, es decir, promueve la diversidad sexual, la inclusión y la accesibilidad de grupos como los adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de pobreza, niños, mujeres embarazadas, etc. Se respetan los derechos de los individuos, los sistemas de transporte locales son sustentables ecológica, social, política, económica y culturalmente hablando. ¿Qué rol juegan, por ejemplo, se toman en cuenta las consideraciones de los indígenas o los grupos étnicos minoritarios en la localidad? ¿Cuál es el rol de los diferentes transporte? Y por último, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hace el sector empresarial? En la siguiente continuará. Javier, te estamos escuchando muy distorsionado. Sí, no sé si puedes repetir esos Okay. últimos 10 segundos, por favor. Sí, a ver, bueno, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Muy bien. Decía que estas últimas preguntas que serían importantes realizarse entonces en esta intersección entre políticas de transporte y movilidad
y bienestar tendrían relación con el transporte promueve el bienestar individual y colectivo, se promueve la equidad y la diversidad, es decir, cosas como, no sé, la equidad entre diferentes grupos sociales y la diversidad étnica, racial, sexual, etcétera. Se promueve la inclusión y la accesibilidad de grupos, por ejemplo, se ponía de ejemplo adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, etcétera. Se respetan los derechos individuales. También el transporte de la localidad es sustentable ecológica, social, política, económica y culturalmente. Y por último, ¿qué rol juegan en esta definición y entrega de transporte público los diferentes niveles de gobierno, pero también el mercado, los empresarios? ¿Qué rol juegan todos en conjunto en la definición del bienestar a través del transporte público? Serían como algunas preguntas clave que habría que hacerse en esta intersección. No sé si hasta aquí hay algún comentario. Sí, pues está muy bien la participación. Quiero darle la palabra a Anaí Gatica para que continúe con su siguiente bloque. Les quiero comentar a todos que después de que terminen ahí, voy a volver a intervenir con un tema de preguntas donde estamos esperando respuestas muy cortas. O sea, no, sin que nos extendamos tanto, van a ser respuestas muy concisas. Hay algunas ya muy específicas que nos parecen muy interesantes, pero bueno, dicho eso, le paso la estafeta a Anaí. Ana, coméntanos. Bueno, hace un ratito estábamos hablando de otras ciudades y en este bloque quiero hablarles específicamente de la ciudad de Acapulco. Tenemos ya identificadas 2 zonas donde se concentra la mayor cantidad de viajes que realizan los biciusuarios. El 70% de estos viajes se realizan en la zona costera y en la zona norte de Acapulco. Compréndase el sector de Ciudad Renacimiento, Zapata, Vacacional y Valle de la Sabana. Inexplicablemente y de verdad de una manera muy extraña ocurren las cosas de forma que tenemos mayor cantidad de kilómetros de ciclovías en otros sectores donde no hay tantas personas moviéndose en bicicleta, como en el sector de Acapulco Diamante o como en el sector de Pie de la Cuesta, donde la densidad de población es muy baja. Y entonces en mi presentación quería explicar específicamente el tema de que es importante conectar la infraestructura que ya existe. Ya existe una pequeña ciclovía en el carril derecho de la costera que es bidireccional y tenemos otro segmento de vía compartida en el Paseo del Pescador. Conectar estas 2 vías sería una primera propuesta, un primer acercamiento, pues se requieren redes, es como un tren, si queremos que el tren arranque, deben existir las vías, entonces es la misma analogía para las bicicletas, si queremos que las personas se sientan seguras y tengan donde anclar su bicicleta propia, necesitan esta red de ciclovías. La bicicleta es un medio de transporte que, en estudios que hemos realizado aquí en Acapulco, es el medio más eficiente, siempre y cuando la distancia esté entre 3 y 8 kilómetros. Hemos hecho estos desafíos modales año con año, en donde comparamos los vehículos privados, el Acabús, otras rutas empresa que subsisten en la ruta costera. Y bueno, es importante hablar de que la bicicleta no está vista como un medio que va a solucionar traslados largos. Para eso existe el sistema de transporte. Y bueno, Acabús ha trabajado en medidas de inclusión de la bicicleta en la medida que le ha sido posible, ¿no? En sus rutas y también con sus recursos. La verdad es que nos faltaría más apoyo de otras entidades de gobierno, sobre todo sí para que haga valer el reglamento de tránsito. Muchos de los ciclistas que ruedan de manera cotidiana me dicen, es que ni siquiera ocupamos ciclovía,
Lo que necesitamos es que apliquen el reglamento de tránsito a todos los conductores que rebasan de manera indebida, que conducen en exceso de velocidad, que van distraídos con el celular, que conducen bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga. Entonces, creo que sí requerimos muchísimo la aplicación, la vigilancia del reglamento de tránsito. Lo requiere también el sistema de Acabús, pues le invaden continuamente su carril, que pues es de uso exclusivo, no por un tema de que se quiera privatizar el espacio para el Acabús, sino porque mueve una cantidad masiva. Es un sistema masivo de transporte y bueno, todas estas personas que van ahí de manera compacta, están moviendo más personas que toda la fila de autos y colectivos que pudiéramos ver amontonados en un semáforo en hora pico. Entonces, por eso es que lleva prioridad, por eso es que requiere un carril exclusivo y también las bicicletas ocupan un carril exclusivo, ya que precisamente si queremos subir a más gente y no solamente a los que ya la usamos de manera cotidiana, que en realidad representamos menos del 3% de los que nos movemos en bici. Si queremos sumar a madres, a padres, si queremos que se convierta en el medio de transporte para niños, adolescentes que se dirigen a sus escuelas, debemos brindar estos carriles exclusivos con altos estándares para que así podamos tener la seguridad que necesitamos para movernos. Muy interesante tu participación, Anaí. Sin duda alguna, todo un motivo de reflexión. Vamos a pasar un bloque de preguntas. Algunas las voy a direccionar ya de manera muy concreta por el tema. Y si alguien de los panelistas quiere aportar más, adelante. Les recuerdo que este bloque es un bloque de respuesta muy corta. O sea, tenemos que ser muy concretos en la respuesta y responderla para finalmente pasar al último bloque de conclusiones. Voy a permitirme leer la primera pregunta. Es una pregunta de Merlinda Cruz y dice, una pregunta, ¿cómo cambiaría el transporte público por el coronavirus? Anaí, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Cómo cambiará el transporte público en Acapulco por el coronavirus? ¿Qué medidas de seguridad tomarán los transportistas? No sé si nos puedes por ahí apoyar, Jonathan, respondiendo a esta pregunta. Jonathan, tienes el micrófono apagado. Sí, perdón, ya. Decía que es un tema muy extenso, voy a ser muy concreto. El tema del transporte público es un tema pues de mucho contagio por el tema de la pandemia. Se tiene que sanitizar varias veces al día los autobuses, las estaciones y las terminales. Se cuenta con medición de temperatura en las estaciones. Se sanitiza también a los usuarios. Además de que se entrega a todo el equipo del personal de Acabús careta, guantes y cubrebocas, eso con el fin de evitar contagios, y a partir de hoy se hizo una gaceta oficial del gobierno del estado donde se está indicando que es uso obligatorio en espacios públicos el cubrebocas, así que estamos ahorita concientizando desde prácticamente 3 meses, 17 de marzo empezamos a implementar estas medidas y estamos implementando esto para hacer que se eviten menos contagios. Uno de los temas fundamentales y que tiene que ayudar mucho a los usuarios es el tema de la sana distancia. A pesar de que tenemos una disminución de viajes, disminución de usuarios también por la pandemia, hay aglomeración en los autobuses. Entonces, aquí estamos pidiendo el apoyo de los usuarios de la ciudadanía para esperar, porque se abren obviamente los tiempos, el usuario tiene que esperar un poco más. Y el tema de la sana distancia es un tema fundamental que ahí pedimos el apoyo de la ciudadanía, pero es una pandemia que trae muchos retos para el transporte público y aquí en Acabús lo hemos establecido así, hemos estado haciéndolo desde el 17 de marzo y hay que pedirle a los usuarios también que ocupen cubrebocas y también que mantengan la sana distancia. Muchas gracias, Jonathan. Hay una pregunta más que creo que te corresponde. Dice, el doctor Manuel Ruz Vargas nos pregunta, ¿para cuándo se extenderán las líneas de Acabús
a la zona poniente, es decir, pie de la cuesta. Te recuerdo que es un periodo corto para que podamos darle más movimiento. ¿Qué onda No con hay, Ecobuses a pie de la cuesta? ¿Hay planes? ¿No hay planes? ¿Qué faltaría para que llegáramos? Y sí, yo le sumaría el tema de la zona metropolitana con Coyuca. Tienen planes de ir a hacer una ruta Coyuca-Acapulco, pero bueno, la pregunta es pie de la cuesta y yo te sumo, ¿qué onda con Coyuca también? en concreto, en corto plazo, no hay un plan para extendernos en el sistema de transporte, pero la primera propuesta para que se incluya, sí, efectivamente, es la zona poniente. Estamos hablando desde Mozimba, Calzada a Pie de la Cuesta, a la conexión de Ejido, hasta llegar al arco famoso de Pie de la Cuesta y parte de Coyuca, pero esa es una propuesta. Pero el corto plazo no hay un proyecto para extenderse a Cabos. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto del tema? ¿Alguno de los panelistas? ¿Sí o no? Sí. Sí, adelante. Bueno, comentarte que se han metido solicitudes para habilitar ciclovías emergentes. Esto ha sido una medida que han adoptado ciudades del mundo y también ciudades en México como San Pedro Garza García, Puebla, Zapopan, Guadalajara, Ciudad de México. Están habilitando carriles exclusivos y también están ampliando, dando facilidades mediante las membresías de sus sistemas de bicicletas públicas y en algunos casos hasta de manera gratuita están proporcionando y acercando bicicletas a estas ciclovías emergentes. Hoy les voy a compartir el enlace de una nota que escribí específicamente de esto, porque para que realmente podamos ayudar a descongestionar el transporte, hay que brindar alternativas, sobre todo a las personas que viven en zonas planas y que pueden resolver sus trayectos tratando de darle el bienestar a otra persona que sí viene desde muy lejos y que sí ocupa la ruta larga, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Sin embargo, no han respondido los oficios ni de manera, ni en el ámbito municipal ni en el ámbito estatal. Ahí están pendientes las peticiones y esperamos una respuesta. Sí, muy interesante. ¿Alguien más quiere agregar algo de los panelistas? ¿O ya me sigo con la próxima? Ok, seguimos con la próxima. Manuel Ruz nos pregunta, el doctor Manuel Ruz, ¿qué plan estratégico tiene la Secretaría del Medio Ambiente del Estado vinculado con el transporte público para mejorar el medio ambiente de Acapulco? Manuel, desafortunadamente el secretario se tuvo que retirar ahorita de la reunión, del webinar. Le pasamos tu pregunta. Me voy a pasar a otra que también tú nos haces. ¿Quién autoriza el tipo de vehículos que prestan el servicio público? ¿Consideran la accesibilidad universal? Pero ¿ha visto cómo se transporta la gente mayor en las urbans, camionetas, pick-ups habilitadas para prestar el servicio? No sé, Jonathan, si también de esto nos puedas responder algo o si alguien más de los panelistas quiere participar, adelante. Por el momento, Jonathan, te pediría que nos apoyes. Sí, claro, la Dirección de Transporte es la que regula el tema de qué autobús, bueno, qué unidades. Efectivamente, en Acapulco lamentablemente hay desde la camioneta, la combi, el colectivo, el taxi que le hace de colectivo, el colectivo que le hace de taxi, y efectivamente hay pues mucha aceptación o relajación a lo mejor de las autoridades, pero la Dirección de Transporte es la que emite, pero los sitios de taxis a lo mejor que invaden accesos para personas con discapacidad o estacionamientos o incluso el carril de Acabús es competencia de la autoridad municipal. Sí, es bien claro esa parte, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más de esa pregunta? ¿Sí? ¿No? Ok, seguimos. Bueno, déjenme a mí ahí comentarte algo. En relación al tema del ayuntamiento, tenemos una oficina de movilidad municipal que está vinculada al área de tránsito. No sé si hoy en día ya cambió, pero por lo menos hasta la administración pasada estaba vinculada a un tema de tránsito. La movilidad
entendiéndola solo para el auto. Entonces eso en automático limitaba la visión o la posible estrategia de implementar en la ciudad de manera positiva, ¿no? Teniendo un impacto positivo. Entonces, sin duda alguna, el municipio se tiene que poner las pilas, el discurso de no hay presupuesto, de la austeridad y todo esto que nos echan. La verdad es de que estamos dejando de hacer muchas cosas. Somos la zona metropolitana peor evaluada y algo tiene que pasar. O sea, algo tiene que pasar ya, en el sentido de poner las cartas sobre la mesa. Entendemos que hay prioridades, entendemos que hay muchas cosas, pero también es seguridad. La seguridad la tenemos que vivir en el tema del transporte público, en el tema de la regulación y la aplicación de la ley a todos los que usan el espacio público, ¿no? Paso a una siguiente pregunta. Eric Ulises Avilés dice, ¿por qué el gobierno municipal no le interesa la movilidad en Acapulco? Es una pregunta. ¿Qué los detiene para aplicar infracciones, la inseguridad? ¿Qué actividades han realizado el gobierno municipal para mejorar la movilidad en los últimos años? Son 3 preguntas. Me gustaría, la primera de por qué no le interesa, no soy gobierno municipal y creo que nadie aquí representa al gobierno municipal. Me gustaría si la doctora Javiera, nos apoya con esta pregunta. ¿Qué los detiene para aplicar infracciones y pone coma, la inseguridad? Digo, por el tema que estás tocando, Javiera, no sé si nos puedas profundizar con los datos que traes, de manera muy breve. ¿Tú qué crees que es lo que detiene al gobierno municipal a hacer esta aplicación de la ley? Bueno, la respuesta creo que todos la sabemos, es el nivel de infiltración que hay en las policías, principalmente en las de tránsito, como ellos están directamente vinculados con el crimen organizado y eso les impide realizar su trabajo. O sea, entre la corrupción y la infiltración no hay ninguna posibilidad de que las policías viales y cualquier tipo de policía a nivel municipal pueden hacer su trabajo correctamente. Entonces, aquí no hay nada que hacer, ni siquiera es como algo que digo yo, están en las estadísticas oficiales, están incluso en los mismos testimonios de los policías. Mientras que no se intervengan las policías y no se apliquen los reglamentos, los controles de confianza, las capacitaciones a los policías, es imposible pensar que las policías van a cumplir un rol protagónico en el cumplimiento de la ley en todo orden de cosas. Y eso ni siquiera es una exclusividad a nivel municipal, es a nivel ministerial, a nivel estatal, a nivel federal. O sea, tenemos un problema de infiltración y corrupción tan grave en las policías en Acapulco y en Guerrero que nada, hay que decir, pues no se puede. Sí, un tema complicado, ¿no? Hay un comentario más por acá, dice medir la calidad del aire, el uso de catalizadores, verificaciones de niveles de contaminación. Fíjate que, Manuel, es un tema que hemos venido comentando mucho por ahí, Anaí. No sé si nos puedas apoyar con el comentario de Manuel. Él habla de la medición de la calidad del aire, de los usos de la verificación de toda esta contaminación que la ciudad sufre constantemente y que lo hemos visto en los últimos días, como le llaman bruma y huele a humo quemado, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Ana, al respecto? Bueno, algunas de las cosas que enuncia ahí el doctor Ruz están y vienen estipuladas y descritas en un programa, en un estudio que se llamó ProAire, en donde enlistan un catálogo de emisiones y también hacen las propuestas y plantean las estrategias a seguir para poder tener mejor monitoreada la calidad del aire y también medidas para prevenir la contaminación una vez que se declara el estado de contingencia. Pero bueno, no está la persona indicada que nos pudiera decir qué está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente respecto a la calidad del aire. Lo que les puedo decir es que está ese documento y que, bueno, lo realiza en la misma Secretaría, pero de una administración anterior. Y bueno, sí es valioso lo que viene allí y valdría la pena darle el seguimiento, sobre todo porque la calidad del aire está impactando mucho en la salud pública. Muchas gracias, Anaí, por tus comentarios. Vamos a hacer una última ronda donde tenemos
3 minutos para conclusiones, para propuestas, para llamado a la acción, donde cada uno, pues ya vamos a ir cerrando el tema, ¿no? Por aquí me gustaría cederte la palabra, Javier. Vamos a empezar contigo, Javi Reyes. ¿Qué onda? Coméntanos, para ir cerrando con conclusiones. Tu micrófono no está muteado. No, bueno, ha sido un problema hoy. Bueno, para cerrar la idea de lo que había planteado originalmente, bueno, lo que yo podría decir es que en esta definición, o más bien como considerando cuál es la finalidad del transporte público, cuáles son sus objetivos, pero además cuál es el fondo, ¿no? Por el cual hacemos todo esto, habría que pensar que podría, esta idea de bienestar, estas formas distintas de bienestar o estas diferentes dimensiones podrían constituirse en una brújula o en una guía que nos permita no solamente, en primer lugar, el diseño y la definición de la política de movilidad, ¿no? Sino además cómo se miden y evalúan esas políticas y cómo se evalúan esos programas o ese diseño de transporte público, ¿no? Basados en qué aspectos de bienestar y cómo impactan eventualmente a los individuos y a las sociedades, porque pareciera que muchas veces el criterio es principalmente económico, pero se olvida pues todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa sería como la conclusión a partir de lo que presenté. Muchas gracias. Sí, no te desconectes, Javi. Ahorita nos quedamos nosotros, aunque pare la transmisión. Con esto, no sé si quieras agregar algo, Jonathan, para ir cerrando las conclusiones. Fíjate que ha habido diferentes puntos de vista, hasta pudiera ser un tema como que te ha llovido un poquito, ¿no? Pero yo lo tomaría por un lado proactivo, por un lado propositivo, donde puedes encontrar aliados estratégicos importantes y que hay muchas personas y profesionistas que queremos esta ciudad y queremos sacarla adelante. Entonces, no se puede mejorar lo que no se mide. Y en ese sentido, pues vale la pena, pues muchos estamos buscando como mejorar la ciudad y nuestro transporte público. Entonces, de antemano agradecerte, ¿no? También la participación. Pero bueno, coméntanos, ¿cómo te gustaría cerrar tu bloque? No, pues mira, lo que dices es muy importante. Creo que también tú, por hacer estos temas generales, estás ayudando también a cambiar la forma de que pues, los ciudadanos, los usuarios piensan. Tengo la oportunidad de conocer al maestro Javier, a Anaí. Sé que son personas que realmente están queriendo cambiar el tema de Acapulco, la forma de ver las políticas públicas que se hacen en Acapulco, y el maestro Javier lo dice, ¿no? En su conclusión, que realmente hay que analizar la forma de cómo se hace un proyecto, cómo se elabora y cómo se entra. Y agradezco muchísimo también a la doctora Javiera también los resultados que ha tenido la investigación. Efectivamente, Acabús es algo pues significativo, ¿no? A lo mejor más del 70% de los usuarios, según el último estudio de Transconsul, utilizan transporte público en Acapulco. Así que realmente tenemos una deuda muy histórica con todos los ciudadanos que utilizan el transporte público en el puerto, que realmente hay muchos usuarios o muchos ciudadanos también que quieren cambiar la forma, pero hay muchos ciudadanos también que realmente a esa persona que quiere hacer un cambio o que está manifestando algo, realmente no tiene el apoyo o no tiene, pues a lo mejor esa emotividad, ¿no? Que realmente le haga seguir haciendo el cambio. Yo quisiera nada más concluir rápidamente con que la cobertura del sistema de transporte es aproximadamente de 70,000 usuarios. Es un sistema que cuida mucho la seguridad de los usuarios, que realmente hemos bajado temas que pasaban en el transporte público, como el tema de asaltos, de acoso sexual, tema de que realmente no pasaba nada en un transporte público, y hemos cuidado muchísimo ese tema. Yo personalmente hablo a título personal, me meto en un tema cuando existe algún tema de acoso sexual, cuando existe un tema de asalto, que han sido muy pocos, pero realmente hemos ayudado a esas personas a que vean
que en un sistema de transporte funciona aplicar una estructura, una organización en el transporte público. Funciona. ¿Y por qué funciona? Porque se ha aplicado en otros estados y ha sido un éxito. ¿Qué falta? Falta integrar más a este sistema de transporte, a otras rutas que ya están ahí, que tienen la infraestructura, pero falta integrarlas a este esquema de sistema de transporte y, por supuesto, hacer más incluyente a las personas, a pesar de que exista una gratuidad, faltan cosas que cambiar, se tiene que hacer, se tiene que seguir empleando. Un dato, yo quiero dar solamente 2 datos, si me permiten, duros, que gracias a la implementación de Acabús se hicieron más de 1,500 empleos directos. Un usuario paga solamente 10 pesos por hacer 3 transbordos, cuando anteriormente gastaba más de 28 pesos en sus traslados, y obviamente ocupar algún tipo de taxi que cobra 40, 45 pesos. Entonces, la gente ha ocupado los transbordos de manera correcta, lo ha implementado, y las jornadas laborales de los operadores, que realmente el chofer antes de Acabús tenía que comer en el autobús, se le paraba, realmente no respetaban su jornada laboral, no tenía horario de comida, no tenía aguinaldo, prima vacacional, y realmente ha visto un cambio en su forma de trabajar. Tenemos que concientizar mucho, no solamente a los que están dentro del transporte público, sino también a los usuarios, que exijan un mejor transporte público a los entes pertinentes, y que realmente la ciudadanía apoye todas esas propuestas, todas esas políticas públicas que ayudan al bienestar en el puerto de Acapulco. Sin duda, falta mucha ciudadanía. Muchas gracias, Jonathan. Sin duda alguna, nos reconforta el saber que hay alguien comprometido en tema de Acabús. Tengo un comentario nada más al respecto. Mencionas sobre la infraestructura existente de las rutas. ¿Existe algún protocolo para que estas rutas se integren al tema de Acabús? No sé si me puedas comentar así de manera muy breve. Y si, pues bueno, si existe ese protocolo, y también comentarte, había antes una ruta que llegaba al Tecnológico. Esto lo platicamos en una charla con Anaí en una clase de proyectos que tuve en el ITA, y ellos decían, es que la ruta del Tecnológico hacia Zapata y Rena, si no mal recuerdo, que les funcionaba muy bien, y por un tema de las combis que bloquearon esa ruta y todo este rollo, les afectó bastante económicamente, porque gastan ahora más estos estudiantes para llegar al Tecnológico. Bueno, no sé si me puedas aclarar, ¿existe el protocolo? Y pues al existir el protocolo, si se puede reactivar también esta ruta del Tecnológico. Sí, claro. Mira, el tema de la integración, lo digo a título personal, un ejemplo claro es la ruta pasa por Costera y entra a Macrotúnel y llega a la zona del Coloso. Esa se puede integrar porque existe, vamos a llamarle la infraestructura. Nosotros tenemos ya los parabuses, solamente en cambiar el esquema de pago y también algunas modificaciones muy leves, pero se podrían integrar algunas rutas en esa cuestión de manera muy rápida y sin invertir tanto en infraestructura. Hablo del camellón, de estaciones, ¿no? Estas rutas pueden integrarse por medio de los parabuses. Nada más sería cambiar el esquema tarifario que ellos tienen, que es obviamente efectivo, integrarse al sistema, a cómo opera el sistema de transporte. En el tema de la ruta, qué bueno que lo mencionas. Es una ruta que tenemos ahí pendiente con los estudiantes del Tecnológico. Efectivamente hubo un problema. Acabús también, lamentablemente, ha habido un tema de que se rescató la concesión operadora, es decir, los transportistas quedaron fuera del esquema de Acabús como organismo público descentralizado, se les indemnizó y ahorita está en un rescate. ¿Qué significa este rescate? Que ahí en Acabús se está buscando que venga un ente privado o un concesionario operador que realmente maneje su concesión, que tendría que ser una empresa, y que opere el sistema de transporte, porque ahorita está rescatado y es el organismo público descentralizado que maneja la forma de operar de Acabús. Entonces es un tema que está pendiente de la ruta, es algo que estamos haciendo la solicitud a la Dirección de Transporte para que regrese esa ruta, que efectivamente era muy buena para los estudiantes del Tecnológico. ¿Por qué? Porque en 5 minutos
llegaban del Tecnológico al Renacimiento, perdón, que le llaman la zona de Playa Seca o la terminal de Renacimiento, y ya transbordaban hacia una ruta alimentadora para su casa y gastaban menos también. Ok, pues muchas gracias por tus comentarios. Paso en este momento con la doctora Javiera. Bueno, antes comentarte, una de las principales causas que se abandona la formación es el tema del gasto en el transporte. Entonces, si lograran esa ruta, bueno, sería muy bueno para nuestros chicos del tecnológico que tanto lo necesitan. Doctora Javiera, para cerrar tu participación, han sido datos duros y datos muy interesantes los que nos has comentado y nos gustaría cederte la palabra. Bueno, sí. Mira, la verdad es que yo creo que hay que observar la CABUS como un espacio de oportunidad para poder trabajar el tema de la prevención del delito y reconocer, digamos, que las estadísticas o los datos que él está proporcionando son datos que se podrían multiplicar si la red de transporte público se ampliara. ¿En qué sentido? Con el ACABUS podríamos directamente o indirectamente combatir el crimen de alguna manera y prevenir delitos vinculados directamente a la violencia criminal, simbólica y estructural. Por otra parte, mejoraríamos aspectos de seguridad vinculados al secuestro de menores, al tema de secuestro de mujeres, desaparición de mujeres y feminicidio, que muchos de ellos ocurren en el momento de que una mujer se sube al transporte público, aquí en Guerrero, se sube al transporte público y desaparecen, ¿no? Entonces, un foco de alto riesgo para las mujeres es el transporte público. Por otra parte, erradicar la violencia de la que son víctimas los transportistas, o sea, todos los choferes que son víctimas de homicidio, de cobro de cuota, de extorsión y de vinculación obligatoria al crimen, podría disminuirse considerablemente. Y así desmovilizamos el crimen de la ciudad, le quitamos uno de los instrumentos más importantes que ellos tienen para poder tener el control territorial del espacio de la ciudad. Por otra parte, efectivamente, esto generaría un bienestar en uno de los aspectos más deteriorados de la vida de los acapulqueños, que es la seguridad y la vida, digamos, el derecho a poder sobrevivir, ¿no? También obviamente mejoraría la calidad de vida, por lo tanto, desde las propuestas que se hicieron de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el gobierno del Estado, era que este sistema de ACABUS no solamente debiera estar en Acapulco, sino que debiera extenderse a nivel del Estado para poder tener un control territorial a nivel estatal y desmovilizar al crimen. O sea, hacerle más difícil el trabajo, pues, ¿no? O sea, esa es una forma, digamos, estratégica de combatir el crimen. Entonces, tenemos que entender que el transporte público para los efectos de Guerrero es estratégico en términos de seguridad. Y si no lo podemos ver así, y no lo podemos observar desde una manera holística, es muy difícil que nosotros podamos seguir combatiendo el crimen con policías infiltradas, con policías corruptas y con un control territorial por parte de las bandas criminales a través del transporte público, ¿no? Entonces, eso sería mi conclusión. Yo, no era mi intención, digamos, atacar a la CABUS, sino que verlo como un espacio de oportunidad y decir, digamos, todas las debilidades que tiene el transporte público con todas estas versiones multiplicadas, como él decía, de camionetas, taxis, colectivos, bochos y un montón de cosas que vemos acá, bicicletas y qué sé yo, para poder tener un control. Entonces, digamos, eso es lo que yo quisiera ver. Para mí es un tema súper interesante porque esto nos podría permitir tener un control más estricto de la ciudad y ayudar y contribuir a la seguridad pública, digamos, y a la prevención del delito. Sí, sin duda alguna, los datos que nos das son muy interesantes y van a servir mucho para poder analizar y ver de qué manera puede Jonathan implementar algunas de estas cosas, ¿no? Tratar de subsanar o hacer alianzas estratégicas. Precisamente por eso les pedía que no nos desconectáramos al terminar para ver si logramos ahí conectarnos un poquito, ¿no? Dicho esto, Anaí, tus conclusiones, ¿qué te parece?
Recuerdo que uno de los primeros viajes que tuve la oportunidad de hacer a Colombia, me enteré que a los topes les llamaban policías acostados. Y bueno, a falta de policías viales, a falta de quien esté al pendiente del límite de velocidad, pues habría que hacer una fuerte inversión en infraestructura. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, para que una ciclovía no sea fácilmente invadida, pues requiere estar muy bien hecha. Si el carril del acabús es tan molesto y generan ineficiencia en todos sus traslados, pues sí, un confinamiento vasto, suficiente, para evitar que lo vengan a invadir, porque si no si desde el ayuntamiento no nos van a ayudar a defender estos parámetros de eficiencia, pues entonces habría que apostarle duramente a la infraestructura dura y cara, pero sobre todo de alto estándar, muy bien estudiada. Esa es una de las conclusiones. Y por lo otro, bueno, todos los sistemas que se sumen, todos serían alternativas para un mismo objetivo: conseguir una mejor movilidad y también acceder a este bienestar del que habla el doctor Reyes. Sin duda el transporte es medular para poder estar bien como ciudadanos en esta ciudad y en cualquier otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo por último comentarles, hemos tenido la oportunidad de viajar a varios países, entre ellos Colombia, y por ahí veíamos el tema de la cultura edu, el transporte, uno de los transportes públicos más limpios que existen. Y empezamos a revisar también otras ciudades, por ejemplo, el tema de Valencia, el tema de París, y notamos cómo se hacen acciones transversales, es decir, no tienes una acción desde un enfoque de entrada multidisciplinario, tendría que ser la visión integral, ¿no? Así, todos. Y acciones transversales con los 3 niveles de gobierno, ligados con políticas públicas, con modificación de la ley, vaya, con toda una realidad. Y todo esto, lo que nosotros estábamos tratando de impulsar es las ciudades que tienen mejores índices, las ciudades prósperas, las mejores calificadas, pues resulta que tienen implan, resulta que tienen proyectos estratégicos, planes parciales, y eso, regresamos a ver el Estado, regresamos a ver las ciudades del Estado, y vemos que carecen de todo eso, ¿no? Y si no existe esta planeación estratégica, si no existe todo este análisis desde un enfoque multidisciplinario, pues difícilmente, pues todo el mundo se justifica en, pues, ¿por qué no lo hace el municipio? ¿Por qué no hace esto, no? Tema del transporte. El transporte es del Estado y lo regula el municipio. Entonces, seguimos teniendo una carga de transporte público y, y entre los dos no pueden ponerse de acuerdo por un tema político, por un tema de seguridad, por el tema que sea. Entonces, vale la pena que empecemos a poner estos temas en la mesa, poner un análisis, ver de dónde viene el problema, o sea, el tema de medir los datos, el tema de medir las causas de por qué están pasando ciertas cosas, nos va a poder ayudar a mejorar en un corto y mediano plazo. Aparte de que hay muchas acciones que podemos implementar paralelas, es decir, no todo tenemos que verlo desde el enfoque del auto, sino acá bus, bici, todo un sistema multimodal que nos permita, ¿por qué no generar estas sendas seguras para los estudiantes de las zonas, por ejemplo, Zapata, Renacimiento, de Ciudad Renacimiento y Zapata, donde incluso se trasladan caminando, ¿no? Y tener estos puntos de seguridad, que ya hay mucha documentación al respecto. Pues mis comentarios finalmente estamos poniendo los temas en la mesa, nos encanta tener a todos aquí en el canal transmitiendo, compartiendo estos datos, agradecerles a todos rotundamente la confianza y por aquí nos queda una pregunta más, saludar a Armando Norega, que siempre nos está viendo, Armando, y nos preguntan, ¿qué considera que es necesario hacer para poder realizar una convergencia entre Acabús y el municipio? ¿Cuál es el cual
último, no parece importarle el transporte en Acapulco. Sí, finalmente la postura del municipio, si tú sales a la calle, hoy en día ves casi un alto porcentaje de semáforos apagados. Entonces el tema de Acabús, pues también pasa a ser un tema político, ¿no? Y lo que necesitamos son acciones transversales, acciones que solucionen. O sea, tenemos una ciudad, la ciudad no tiene color, o sea, a nosotros no nos interesa si es PRI, Morena, PRD, PAN, o sea, hay una necesidad de la ciudad, tenemos un enfermo, ¿no? Que tenemos que curarlo, que tenemos que participar y colaborar todos. Pero bueno, muchas gracias a todos, nos quedamos todavía los panelistas aquí conectados un ratito para comentar algunos temas, agradecerles rotundamente y pues hasta luego.